Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un objeto misterioso porque a mí me parece bastante artístico y todo lo que rodea su hallazgo me parece también muy interesante. De hecho, me he dado cuenta cuando he hecho el blog y he tenido que coger información visual de vídeos, que todos los vídeos que he tomado son de canales de ocultismo, qué significa, brujería y tal. Yo no lo tengo tan claro que sea temas de maldiciones ni brujerías. Creo que estoy con Plutarco, ahora lo contaré. Hoy se titula los misteriosos dodecaedros romanos. Los romanos, mirad, lo habréis visto montones de veces, son como del tamaño de una pelota de tenis. Los hay más pequeñitos también. Son de bronce, lo habréis visto montones de veces en tiendas de decoración porque son rarunos y extraños. Son 12 caras dodecaedros. Tienen un hueco en medio, pero es el perímetro de esa. Y en medio está totalmente hueco. Esos círculos, cada uno, digamos, tiene un diámetro totalmente diferente. Entonces, no se sabe bien. Os voy a contar uno que se halla ahora mismo en Bruselas. Saludo a la amiga de Bruselas desde aquí, que es encantadora. Solamente dice frases agradables cada día. Y aparte que es maravillosa porque es de casa. Mirad, la hipótesis que tienen en Bélgica es que eran objetos de magia porque los romanos eran muy meticulosos en sus inventarios y entonces lo apuntaban todo, o sea, si los romanos son algo es pragmáticos y resulta que no hablan en ningún sitio de los dodecaedros. Primero se encontró uno en 1700 y pico y después está leyendo diferentes artículos y hay un señor que cuenta si oís martillazos que están haciendo obras. De lunes a viernes hacen obras arriba y pegan martillazos. Sábado y domingo los martillazos son al lado. Yo no sé, estos albañiles aficionados de fin de semana me van a matar. Bueno, lo que quería deciros es que han aparecido, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Inglaterra, en fin, en lugares aunque en España también ha aparecido, pero menos, ¿eh? A partir de ese que aparece en 1700 y pico, que la gente no sabía qué era, han aparecido 100 más. Últimamente ha aparecido uno en Bélgica en muy buen estado. Y entonces el señor que se lo ha encontrado, llevaba un detector de metales, aquí en mi tierra, Andalucía, está prohibido porque se ha hecho mucha venta ilegal de objetos de arqueología, ¿no? Entonces, como os he dicho muchas veces, meten el pico y entonces destrozan montones de estratos. Para mejor vender una moneda de plata, han destrozado una información que seguramente era más valiosa, ¿no? Aquí están prohibidos, bueno, pero en otros sitios de Europa no están prohibidos. Y entonces este señor lo encontró en Bélgica y encontró un dodecaedro que son 12 caras, como os he dicho, cada una con un círculo, y lo llevó al museo. Y entonces los arqueólogos de allí, es lo que os voy a contar, dan su opinión. Esto sale en el ABC, sale también, me parece que en CNN, sale en diferentes. Porque no se ponen de acuerdo los arqueólogos. Por ejemplo, hay una arqueóloga italiana en Italia y también en el norte de Italia, que dice que era un telémetro, o sea que lo utilizaban los romanos en el campo de batalla para medir las distancias. Después hay otros que dicen que son para hacer guantes, para hacer la zona de los dedos y además lo demuestran en un vídeo que he puesto. Otros dicen que son para zurcir redes. Bueno, mirad, otros que eran muñecos de niños, otros que eran armas del ejército romano. Pero bueno, si hubiera sido arma del ejército romano, el ejército romano utilizaba las piedritas que lanzaba eran de plomo y hacían un daño que para qué, esto está hueco, no hace daño. Y después hay una última hipótesis, hay muchísimas hipótesis, me podéis dar vuestra opinión de qué os parece, pero hay una hipótesis que tienen en Bélgica y es que han aparecido bastante, y este último, y es que esto pertenece a la mitología celta, o sea, y era como una forma de hacer conjuros, mal de ojo, en fin, porque donde se han encontrado, en el área donde se han encontrado en los 100, era zona donde había celtas, pero claro, celtas no había. En Galicia quizá un poco, pero no había en el sur de España, ni en el sur de Italia, ni en Grecia, ni en todos estos sitios. Era más Centro Europa, Alemania, yo qué sé, los de Francia, Inglaterra,
en fin, toda esa zona. Y esa es la hipótesis que se está moviendo en estos momentos. Y que, por ejemplo, se han encontrado también en tesoros, con monedas, se ha encontrado, lo cual significa que era un objeto bastante apreciado. Y sobre todo también en esta hipótesis que lanzan los belgas, es que los celtas eran muy buenos en las fundiciones, y utilizando la cera perdida. Que no sepa lo que es la cera perdida, como que la cera es muy moldeable y se puede hacer unas cosas muy bonitas. Entonces, ese objeto de cera tú le hacías de escayola o de la material que fuera otro objeto que lo recubría y lo cerraba, ¿vale? Con lo cual se quedaba este objeto, digamos, el positivo y el negativo, recubría totalmente la pieza. Y le echabas el colado de metal líquido y entonces echaba fuera la cera y se adaptaba, digamos, a toda la rugosidad mejor del producto que le había, del molde que se había hecho ahí. Eso se llama la cera perdida, que también lo hacen los bronces de Benín. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito más pormenorizado. He puesto muchísimos vídeos donde hay una que demuestra que se hacen los dedos de los guantes de lana, se hacen con ese aparato. Otra que dice que eran juguetes para los niños. Otra que dice que es telémetro. Otra... En fin, no se sabe. Yo pienso como los belgas que puede que fuera porque los romanos no lo mencionan nada en ningún sitio, eran muy, muy meticulosos. Y yo pienso que puede que pertenezca a la tradición celta porque la superstición estaba prohibida en el Imperio Romano porque eran de una grandísima racionalidad y un gran pragmatismo. Entonces es probable o sea, que sirviera para hacer conjuras, adivinaciones. No sé, ha aparecido uno, porque ninguno tiene escrito nada, solamente ha aparecido uno que es más grande y en cada cara tiene los signos del zodíaco, los 12. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito más pormenorizado. Voy a intentar ser breve. Plutarco, el historiador griego, identificó el dodecaedro, pues de los pocos que hablan del dodecaedro, como un instrumento esencial para los signos del zodíaco. Las 12 caras representarían cada una los 12 animales en el círculo del zodíaco. Pero también esta teoría entra en conflicto con el argumento de las protuberancias decorativas, porque mirar, en cada vértice tiene una bolita. No sabemos qué significa, qué representa. Bueno, el interior está totalmente, los dodecaedros romanos, resurge ahora, el misterio resurge ahora mismo en Bélgica, que se ha encontrado uno. Cada X tiempo emerge el misterio sobre los dodecaedros porque aparece uno. Estaba leyendo en Inglaterra en 1989 por ahí un señor que estaba en su jardín y estaba limpiando, estaba haciendo una poda de un árbol y entonces al excavar en la tierra tenía una casita con una parcela, se encontró un dodecaedro, pero no sabía lo que era. Lo limpió, son de bronce y le parecía bonito y lo puso en su cocina, pero no tenía ni idea lo que era. Y después estaba de viaje en Alemania y estaba viendo un museo romano en Alemania con objetos romanos y tal y se encontró su dodecaedro y entonces se enteró de lo que era y bueno, y lo entregó a las autoridades, etcétera. Y él decía que pensaba que se había encontrado pues algún aparatito que alguien se había dejado, yo qué sé, enterrado ahí por error y siempre me están llamando a esta hora. Y bueno, lo tenía como una curiosidad, lo tuvo 10 años en su cocina hasta que vio el, ¿cómo se llama? El museo que había en Roma. Bueno, hay, estos dodecaedros se hacen entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. O sea que tienen como unos 500, o sea, 1500, 1700 años. Después han aparecido en Asia también exactamente iguales, pero son posteriores. Son bronces cuya función se desconoce totalmente. El dodecaedro romano es una figura geométrica con 12 caras, ¿cómo se dice? Pentagonales, perforadas con círculos, cada uno que son diferentes unos de otros, con diferentes radios, con diferentes tamaños. Pequeñito, es una cosita así. Lo habréis visto en la tienda de decoración. Cuando veáis la fotografía os sonará. Y rematada en los vértices con pequeñas bolitas que sobresalen. Data de los siglos 2-3 después de Cristo, son huecos y tienen el tamaño de una pelota de tenis. Aunque hay algunos que son más pequeñitos, como una pelota de golf. Los ejemplares varían de tamaño, de factura y de dimensiones. El primero es que la zona de los celtas, ya os digo que eran buenos orfebres. El primero se encontró en 1739 en Aston, Inglaterra, y desde entonces se ha descubierto unos 120 en Europa, más lo que puede haber en colecciones privadas o aún enterrados, que se desconoce totalmente. El último ha aparecido en Bélgica, en la localidad belga, hace poco, de Cortesen. Anda que los nombrecillos de los belgas también, los que no son franceses,
Amiga, espero que hable los dos idiomas porque eso es dificilísimo. Bueno, un arqueólogo aficionado llamado Patty Schurman, que exploraba un campo de labranza, pues se encontró, digamos, con un, ¿cómo se dice?, buscametales, se topó con un fragmento metálico de unos 6 centímetros que ha resultado ser un dodecaedro y se lo entregó. Son muy organizados estos belgas. Se lo entregó a la Agencia del Patrimonio de Flandes, que opina sobre unas piezas que no aparecen mencionadas en los textos históricos. Dice, se ha formulado muchas hipótesis sobre la función de estos extraños objetos, pero no existe una explicación concluyente. No existe, ¿eh? No existe. Hay hipótesis las que queráis. Bueno, y en los vídeos de ocultismo, no sé, tenéis todavía más esta lista desde también con temas de, ¿cómo se dice? Cálculos astrales. Bueno, la lista de posibles usos que se le atribuyen es gigantesca. Pues yo que sé, desde una herramienta para planear la siembra, un candelabro donde se metía una vela, un aparato para tejer guantes que se tejían los dedos. Además, he visto el vídeo y es verdad, no sé, entre otras. Un juguete, un amuleto, era valorado, porque os he dicho que estaban en los tesoros y estaba enterrado allí un dado, un peso para las redes de pesca, un instrumento musical, un portaestandarte de los romanos, un artilugio para calcular distancia, un telémetro, como he dicho antes, en el campo de batalla, una junta, un utensilio para calibrar tuberías. Bueno, ya es que de verdad, es, no he nombrado nada más que unas cuantas, ¿eh? Pero los arqueólogos belgas que han estudiado estos objetos bastante tiempo, objetos de 1700 años, sospechan que se empleaban en rituales mágicos de carácter celta, porque los romanos vencieron a los celtas, pero claro, quedó un sustrato pues, de tradiciones, de magia, de supersticiones, etcétera. O sea, rituales mágicos relacionados con la brujería, la adivinación, etcétera. No lo sabemos, no lo sabemos. Porque los romanos no lo mencionan para nada. Hay un arqueólogo que se llama, belga, que se llama Guido Cremens, que es conservador del Museo Galo-Romano de Tongeren. Tongeren es un nombre como muy latino. Dice, es bastante posible, por ahora no tenemos una proposición satisfactoria. Qué traducción más chunga. O sea, no tienen un argumento de peso, quiere decir. Para una utilización práctica, aunque hay muchas hipótesis, un uso como un objeto mágico o algún tipo de deficio, parece suena al deficio, en latín, tablilla de maldición, que llamaban los latinos. Sigue siendo posible. Hoy una tablilla de maldición me hace mi falta también. Que tengo ganas de maldecir a alguno. Es broma. Bueno, la falta de referencia escrita responde que los romanos lo inventariaban todo. La falta de referencias escritas responden a que la evidencia y la brujería eran muy populares dentro de las tradiciones celtas, pero con los romanos no estaban permitidos oficialmente y había castigos fuertes. ¿Eh? Dice, conocemos una categoría de placas de metal con inscripciones mágicas que se colocaban, por ejemplo, en las casas en un lugar donde no eran visibles. Fueron fabricadas por magos y su destino era maldecir al dueño de la casa. Vaya por Dios. Podía ser que los dodecaedros sirvieran para un propósito comparable, por ejemplo, la adivinación. Dejamos la cámara allí. Otra pista es el hallazgo en Ginebra en 1982, durante los trabajos de restauración de la Catedral de San Pedro, de un dodecaedro macizo y no hueco, con los signos del zodíaco grabados en latín. Un nuevo dodecaedro belga ahora refuerza también la teoría que está bastante extendida de que estaban vinculados a las culturas y las tradiciones celtas. Yo me lo creo, ¿eh? Y no a las prácticas de la península itálica, por lo que no serían galorromanos, serían celtas. Lo que pasa que eran coetáneos, coexisten en la época porque los celtas fueron conquistados, como os he dicho, pues la Galia y todo esto fue conquistado, la Germania, es que está en esa zona. Fue conquistada por los romanos. Han aparecido en Italia, en Hungría, pero sobre todo en Francia, Bélgica y Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña. En España también, pero poquito. Es decir, en las que fuera Galia, Germania, Britania, que eran todos territorios celtas, hay que decirlo, invadidos por Julio César entre el 58 y el 51 a.C. y en gran parte administrados por Roma hasta el siglo V. Sí, es así. Señala la Agencia del Patrimonio de Flandes. Es notable que los dodecaedros no estén presentes en absoluto en el área alrededor del mar Mediterráneo. No, no es así, que en España también tenemos y en Italia, pero menos. Como Hispania al norte de África. Ya estamos, ya estamos. Sino una zona que coincide con la de la civilización celta. La ciudad que los romanos denominaban
Atuatuca, que es Tungrom, Tongeren en la actualidad. Otra vez me llaman. Que en flamenco es tongres. No, tongeren es en flamenco y tongres es en francés. Eran donde vivían las tribus germano-célticas de los eburones, comandados por uno que ahora en Bélgica es muy famoso, que se llama Catuolco y Ambiorix. Hay plazas Ambiorix que me suena a Asterix y Obelix, que fueron derrotados por los romanos, por las tropas romanas del César. En el siglo XIX, cuando fue toda la fiebre esta del nacionalismo, pues le hicieron calles, plazas, etcétera, al calor de la corriente romántico nacionalista. Ambrioris se convirtió en uno de los héroes nacionales de un incipiente Estado belga necesitado de símbolos patrias y hoy tiene consagradas plazas, estatuas y calles en toda Bélgica. La localización, claro, es que la localización geográfica de los dodecaedros es coherente además con el hecho de que se elaboraron con una complicada técnica, bueno, tampoco tan complicada, de la cera perdida, sí sofisticada. Y los celtas eran, como palabra de escultora, y los celtas eran grandes maestros en cuestiones de orfebrería. Bueno, el nuevo fragmento se expondrá a partir de marzo en el Museo Galorromano de Tongren, este sitio donde estaban los celtas, que cuenta con un, ¿cómo se llama?, con un ejemplar completo encontrado en 1939, uno tercero hallado en Bélgica en 1888 en el municipio de Bessegue, y muestra también el Museo de Grand Curtius de Lieja. Tienen un montón, por lo visto, allí en Bélgica. Bueno, saludos a Bélgica, si me estás viendo. Hasta mañana, espero que os haya gustado los dos de Caedro y decirme qué opináis. ¿A vosotros qué os parece? A mí me parece un juguete.